Bienvenidos a la lección número 13. Como habíamos quedado, pues se hará es una lección más de repaso y pues de mirar todo lo que se ha ido como desarrollando a lo largo de esta asignatura. Todo pues de acuerdo con la guía didáctica que se me pasó pues desde el comienzo. Hay que seguirla pues estrictamente, hay que cumplir con todos los puntos que allí pues se relacionan y se mencionan en el orden establecido, de tal suerte pues que no pues tiene uno como docente nuevo pues ninguna incidencia en los cambios o en las cosas pues que puedan suceder allí, ¿cierto? Simplemente pues se va llevando y la iremos entonces avanzándole paso a paso. Como pues habíamos conversado entonces en las primeras 4 lecciones, hablamos entonces de todos esos orígenes de la informática, recordando que no es de ahora el concepto, porque digamos que el nombre técnico sí, pero que los principios mismos de los seres humanos estuvieron orientados hacia los 6.000 años más o menos para contar, y ese contar era pues digamos el elemento inicial que le dio pues como cohesión, sentido al origen, por ejemplo, de la escritura, de las palabras y pues de todos los conceptos que tenemos pues hoy en día. Esto pues es un asunto pues como interesante. Ahí pues vale la pena tener presente que pues si ha habido un desarrollo por allá desde esas primeras cuerditas, nuditos y todas esas formas, ciertas piedritas separaditas por allá para poder hacer los montoncitos de las unidades, de las decenas, y luego, ¿cierto?, grupitos de unidades formando decenas, grupitos de decenas formando centenas, para poder aprender a contar con los símbolos, que era lo que teníamos. Luego pues nos metimos en el cuento de los sistemas pues de cómputo, cómo son, cómo están compuestos, ¿cierto?, los dos componentes fundamentales, pues, que son el hardware, que tiene que ver con la parte dura, con la parte, pues, la carcasa, los dispositivos, ¿cierto?, las cosas que hay alrededor, pues, de un computador físico, o de un sistema de cómputo, mejor, para incluir allí, pues, teléfonos, para incluir tablets y todos los sistemas adicionales que se han desarrollado al día de hoy. Y luego mostramos en una clase que tenía, si recuerdan por ahí, todo ese montón de diferentes unidades de almacenamiento pues que se han ido desarrollando y diseñando pues a lo largo del tiempo del avance y el desarrollo de la informática, empezando por el digamos el más antiguo o el más viejito digamos de todos los sistemas, que son pues esas unidades de cinta enormes, pesadas, de ferrita y una duración, una longitud determinada pues en ese soporte, y allí pues se guardaba la información en esos primeros años. Esa pues fue la forma. Luego pues, bueno, el disquete como esa otra forma de almacenar, y luego el origen, ¿cierto?, los discos ópticos, que ya fueron unos primeros asomos de almacenar sistemáticamente la información, que les decía que era tan importante esos discos ópticos en esos procesos de digitalización de grandes volúmenes de información, pues como los que me ha correspondido hacer en la vida, ¿cierto?, laboral y demás. Y luego pues parando por el CD, que ese sí ha sido fundamental, a ustedes les tocó, conocieron los CDs, conocieron los DVDs, que eran unidades pues para guardar archivos, imágenes, películas, videos, todo lo que se tenía. A seguir con los discos duros, y ya en los dos orígenes, sabores, si lo podemos llamar así, versiones, que son pues los discos duros inicial, pues los EIDE o IDE, luego los Serial Data, y estos discos duros últimos que hemos estado mencionando, que son los relacionados con discos duros de estado sólido y los discos duros de estado sólido tipo SCSI, que son pues máquinas fundamentales, ¿cierto? Se hizo pues ahí pues como todo el ejercicio, muy chévere, muy bueno, con el almacenamiento. Luego pues miramos algo de los componentes. Mencionamos por ahí que la memoria ROM es una memoria de solo lectura, son unas instrucciones que cada una de estas máquinas tiene grabadas y guardadas, ¿cierto?, que es lo fundamental, lo principal, todas esas subrutinas de chequeo
de los diferentes dispositivos que estén conectados a la unidad, que sirven precisamente para que el equipo, ¿cierto?, arranque bien, funcione bien y a partir de ahí ya construya y constituya pues todos los demás elementos, ¿cierto?, el software, los programas, las aplicaciones que puedan subir, que puedan reconocer los diferentes dispositivos que tiene conectada la máquina y pueden en consecuencia pues trabajar y operar en las mejores condiciones posibles. Mencionamos también algunos de los sistemas operativos, que eso fue pues lo que hablamos y ya miramos. Bueno, hablamos de la memoria ROM, que como decíamos es un acceso secuencial, no se modifica en teoría, uno sí lo puede modificar, pero lo que queríamos acá mencionar es que no es un asunto muy común. Uno puede flashear la memoria ROM de un computador, pero en general hay riesgos. Tiene que ser muy seguro y tiene que ser pues muy preciso el componente de ROM y muy necesario que se ha de hacer y bueno, guiado paso a paso, casi todos los sitios tienen. Intel, por ejemplo, tiene, ¿cierto?, cuando actualiza algunas instrucciones de sus procesadores básicos, ¿cierto?, tiene pues la página, la interfaz, el sitio, con todas las instrucciones automatizadas para no ir a cometer un error, porque recuerden que es inútil dañar, pues grabar mal las instrucciones en una memoria ROM es inutilizar prácticamente el computador, porque ese es el procesador. Entonces, dañamos el procesador y es dañar, imagínense, lo que vale pues un procesador Intel, por ejemplo, i5, i7. Entonces, ese pues es como el cuidado. Entonces, todas esas rutinas, como les decía, sí, eso sí se puede, pero no se debe. El encendido, pues la rutina POST, ¿cierto?, que es esta estructura de que todo esté funcionando bien y que todo esté operando, ¿cierto? Hablamos un poquito ahí de un dispositivo, ese es un tipo de memoria ROM que la he visto por ahí en algunos escáneres, ¿cierto?, de gran volumen, que es como que esa máquina en particular tiene unas instrucciones particulares grabadas en una EEPROM, se llama, y antes, hace muchos años, había algunos dispositivos tipo SCSI que también tenían grabadas algunas instrucciones tipo EEPROM, ¿cierto? Y las permitían, pero era lo mismo, fundamentalmente era hacer, grabar instrucciones de forma secuencial en una memoria, en un dispositivo de memoria, y este pues era el que permitía guardarlo y almacenarlo, ¿cierto? Memoria EEPROM. Hablamos de memoria RAM, bueno, que es memoria de acceso aleatorio, que es pues la memoria para el trabajo, que es lo que tenemos y funcionamos con ello. Decíamos también que la memoria RAM es importante porque es la que de alguna forma soporta y sostiene pues los procesos que está realizando un computador en el trabajo cotidiano, y que mientras más memoria RAM tiene un computador, mucho mejor. Es más, mucho más confiable, rápido, eficiente, menos riesgos de que se pierda o que se bloquee, ¿cierto? La que se conoció hace muchos años como la pantalla azul de la muerte, eso ya es muy difícil que salga en un computador, pero ya es básicamente pues lo que se hacía y para lo que sirve la memoria RAM. Mientras más memoria RAM, por obvias razones, el equipo va a trabajar mucho más holgado y de mucha mejor forma, mucho mejor. Luego pues nos metimos con los sistemas operativos, ahí pues pasamos de un poco de hardware, pasamos a software. Y en software hablamos pues de los diferentes sistemas operativos que pues se han desarrollado en estos años en nuestro mundo, y que mencionamos pues que Windows sigue siendo con todo y con todo el pionero en cuanto a que es el más fuerte, el más robusto, el de mayor, ¿cierto? Para él se desarrollan la mayoría de las aplicaciones, es todo una amplitud el sistema operativo Windows, que han varias versiones, desde las más viejitas de OS hasta las últimas versiones, pues, en PCs, ¿cierto?, que es Windows 10. 8, 8.1, eso ya casi no se usa, 7 tampoco, y los anteriores menos. Tiene que ser un asunto muy puntual, por ejemplo, de obsolescencia tecnológica, aplicaciones críticas que requieran de este sistema operativo antiguo funcionando y que se tenga pues en la nueva entidad, como les comentaba también, ¿cierto?, de un proceso de migración tecnológica realizada en un banco, moviendo
unos programas importantes de un sistema operativo Windows 95 y 97. Imagínense, muchachos, a sistema operativo Windows 10. Y más ahora en estos tiempos que como no pueden ir, tienen que hacer la consulta vía, ¿cierto? Remota, teletrabajo, y estaban varados, ¿cierto? Porque no podían acceder a la información por los problemas que se tenían, pues, la obsolescencia de estos equipos. Ya están apagados, impresora, escáner, ese escáner, ¿cierto? Porque ya no se necesita, porque los documentos, como les decía, pues salen directamente sobre PDF y salen mucho mejor y salen de mejor manera. Mac, bueno, ya sabemos que el sistema Mac es importante. Es un sistema exclusivo, es más costoso, por obvias razones, es un club, funciona maravilloso, mm, todo lo bueno. Ahí la diferencia son los costos, hombre, que siempre pues inciden en el manejo, pues, del sistema, y que de alguna forma, sí, los computadores Mac tienen pues como ese puntico ahí, ¿cierto? No a denotar que es pues el costo del mismo. Y además las aplicaciones que se desarrollan para Mac, bueno, hay Office para Mac afortunadamente, pero sí hay la tienda Mac sí tiene unos costos ligeramente pues, mayores, y no todo está diseñado para Mac. Linux es el sistema operativo pues, gratuito, de código abierto, es un asunto pues, de contribución de muchas personas al sistema operativo. Decíamos que es muy bueno en unos servidores, Red Hat, ¿cierto? Que son los servidores de Internet casi de muchas empresas, lo que es muy bueno, el sistema operativo. En computador personal, en PCs, no sé, ¿qué pudiéramos decir? Es bueno. Tiene unas versiones muy bonitas, Ubuntu, Fedora, sí, es bonito. Tiene cosas interesantes, pero digamos que no termina por alguna razón de enamorar al gran público, y se queda de alguna forma como un poquito marginal el sistema operativo Linux. Y Android definitivamente para los dispositivos móviles, la telefonía y para los smartphones y para todo esto, definitivamente Android es pionerísimo y es pues el mejor, y bueno, con él pues estaremos por mucho tiempo en nuestros teléfonos. También mencionábamos de paso que los sistemas operativos, que Windows para telefonía, esto quedó ahí, no sé, un poco como en suspenso. No, la experiencia no fue buena de teléfonos inteligentes con el sistema operativo Windows. No, todo se tuve que cambiarme para Mac nuevamente porque el computador, el sistema del teléfono inteligente no daba pie con bola con el sistema operativo Windows. Entonces, bueno, ahí tenemos pues como el recorrido que se hizo, ¿cierto?, sobre los diferentes sistemas operativos y cómo están pues en sus últimas versiones y cómo están pues operando y todo lo que ha habido. La ventaja es que gracias a Internet todos los computadores, independiente de cómo estén, el estado en el que estén, desde que tengan conectividad a Internet y un navegador, de alguna forma todos tendrán que entenderse para poder ingresar, administrar, funcionar con alguno pues, de estos equipos y la forma como se trabaja con ellos. Hablamos un poco pues de la pirámide del conocimiento, que era importante, ¿cierto? Que nos solicitaba pues de acuerdo pues con la guía didáctica, hablando pues de los datos, que son esos hechos discontinuos, ¿cierto? Que son ahí apenas una información que vamos obteniendo, ¿cierto? Que a partir de los datos tenemos, que a partir de los datos, que a partir de los datos tenemos, ¿cierto? Tenemos información, que son los datos pues ya procesados para ser útiles, que a partir de la información pues logramos el conocimiento. El conocimiento ya es la aplicación de todos los datos y la información, ¿cierto? Para luego ir saliendo y evaluar la sabiduría para que se tomen las mejores decisiones, y a partir y a la luz de las mejores decisiones uno pueda devolver y generar nuevos datos para que se retroalimenten o realimenten en un continuum, ¿cierto? En un continuum permanente de alimentación, datos, sabiduría, alimentación, datos, sabiduría, para ir creciendo cada vez más en la pirámide pues, de este conocimiento.
Entonces, esto era pues lo que mencionábamos, ¿cierto? Sobre cada uno de los elementos que la componen, ¿cierto? Y cómo esto se sirve efectivamente para solucionar problemas y pues va mucho más allá, ¿cierto? De todo lo que nosotros conocemos. Luego nos metimos con colaboración en la nube, ¿cierto? Que la colaboración en la nube son muchísimas herramientas que tenemos hoy en día, ¿cierto? Algunas de ellas que nos ayudan entonces a mejorar todos los procesos y todo. Nos metimos un ratico dentro de Gmail y Hotmail, que es pues de Outlook, que es de Microsoft, porque sí, son pues dos suites de productos que definitivamente hay que conocerlos y estar mucho más al alcance de ellos, porque podemos hacer muchas cosas con estos dos sistemas pues de conocimiento. Y nos metimos efectivamente pues en Gmail y en Hotmail, trabajamos como algún ejemplo, algún ejercicio, ¿cierto? De creación de etiqueta, intercambiar las cuentas entre uno y otro sistema, ¿cierto? A través del de los módulos pues, de POP para el correo entrante y de SMTP para el correo saliente con los puertos definidos, que eso lo hace internamente el sistema hoy día, ¿cierto? Reconocer las cuentas, si uno le da el acceso, el usuario y la clave, él le pone todos los demás datos válidos para acceder a esa cuenta de correo y traer toda la información de esa cuenta de correo a mi cuenta de correo, independiente pues del origen, de la cuenta de correo de origen, si está pues en alguno de los servicios que permita hacer correo vía POP o SMTP. Esos son pues como los elementos del correo electrónico y bueno, la tarjetilla, la tarjeta pues de identificación, de lo importante que es, de todo lo que hay pues alrededor de esto. Y nos metimos también con algo de documentos compartidos, que eso pues ha sido, como les decía, pues un tema para mí fascinante, el poder hacer a muchas manos los documentos que tenemos, ¿cierto? Que son pues de alguna forma esto, la información que tenemos hoy en día a la mano, y que nos permite entonces, independiente del sitio, el número de personas, dónde están esas personas, la situación en que están esas personas, con un teléfono, con un acceso a internet, a datos, tienen perfectamente para hacer documentos a muchas manos sin tenerse que reunir y poder hacer entonces el trabajo pues de la mejor manera posible. Muy bueno, eso es pues, como les decía, ¿cierto? Lo mejor que teníamos. Hablamos también pues del ciclo pues de la información, ¿cierto? De lo importante que es, de cambiar, ¿cierto? El conocimiento de las personas, a dónde vamos, que es vigente, que es útil, que es confiable, que tenemos información pues de diferentes tipos, información pues en derecho, en información financiera, que son todos los datos, información privilegiada, que recordar que esa información, mejor dicho, es el caballito de batalla pues para muchos eventos pues de corrupción. En informática pues son todos los datos organizados y procesados, ¿cierto? Que nos ayudan a manejar entonces la información de la mejor manera y que pues en la operación y todo lo que tenemos en nuestra información está presente en todas las actividades humanas y pues que hemos evolucionado en ella. Del uso manual que hacíamos antes, ¿cierto? Al tratamiento mecánico posterior con las máquinas de Leibniz, con la imprenta, con las máquinas de escribir manuales, ¿cierto? Al tratamiento ya automatizado de la misma, ¿cierto? Que nos ha permitido ya pues hacer todo lo que tenemos hoy en día con los computadores y con todos los procesos pues informáticos, que ya es lo que tenemos ahí a la mano y con lo que estamos trabajando. Hoy en día las personas en todo. Hablamos algo pues del lenguaje de los seres humanos, de lo absolutamente pues, ¿cierto? Arbitrario que es el manejo pues, de los signos. Nos metimos con los computadores, ¿cierto? Con el lenguaje binario, el lenguaje de la máquina, cómo es que hablan, Hola, cómo se estimados. entienden los computadores, a través de código ASCII, de los bits, que son pues esa menor unidad, hasta llegar a los bytes, que son la conformación de todos estos códigos, hablando de los octetos, ¿cierto? Que un octeto, es decir, 8 bits, que conforman un byte, que en este caso es la menor unidad, entendible pues para las personas como un código, como un carácter, como una letra, un número, un símbolo o lo que sea. Ese es pues entonces el lenguaje pues, que estamos utilizando.
hablamos de las medidas de almacenamiento, desde los bits, que son 8 bits que conforman un byte, ¿cierto? Iniciando en un orden pues ascendente desde el kilobyte, que es pues lo que todos tenemos y todas las personas tomamos como base, hasta yottabyte, que son unas dimensiones pues absolutamente colosales en almacenamiento, pero que existe de alguna forma y que ahí están. Hablamos también pues de los discos duros serialata IDE, y los discos duros de estado sólido, asimismo de los discos duros SCSI de estado sólido, que son pues muchísimo lejos, que son circuitos, ya no son la cabecita lectora y ese disquito ahí corriendo a alta velocidad generando tanto calor, sino que ya es un circuito, ¿cierto? De duración, velocidad, silencio, liviandad, ¿cierto? Temperatura, y hacen un uso muchísimo más eficiente de la carga energética. Qué discos tan buenos y que nos ayudan a mejorar en nuestros computadores. Hablamos de que sí, efectivamente si yo tengo un disco duro físico dentro de mi computador, lo puedo particionar, ¿cierto? En una serie de discos lógicos. Puede ser uno o pueden ser varios, ¿cierto? Eso pues dependerá del uso que cada quien le quiera dar a su disco duro, pero que saben que es posible y que pues mucha gente lo recomienda, ¿cierto? Particionar el disco, dejar una parte para el sistema operativo y dejar otra parte exclusivamente para el almacenamiento de los datos, pero bien, eso pues no es un tema de discusión. Entonces son almacenamientos físicos, lógicos, y el almacenamiento en la nube, que realmente pues no está tan en la nube, es básicamente que están en otro lado, en un servidor, cumpliendo las mismas funciones de almacenamiento que para los cuales pues tenemos nuestros discos duros, pero que pues todo es a través de internet. ¿Son seguros? Sí, son seguros. Estos almacenamientos tienen la funcionalidad pues requerida, el servicio requerido, el uso requerido, solicitado, y vale la pena tener consideraciones con el almacenamiento. Recuerden también, en esas herramientas colaborativas estuvimos hablando precisamente de que el almacenamiento, pues Google Drive, OneDrive, ayuda efectivamente pues a manejar la información y a tenerla mucho mejor que tenerla en una USB, definitivamente, mucho mejor, y que ya tienen, pues ofrecen unos buenos espacios de almacenamiento, 8, 16, 20 gigas, ¿cierto? 15, 16, 20 gigas de capacidad de almacenamiento, que para documentos importantes podríamos pensar que son pues más que buenos y más que suficientes para tenerlo. Hicimos pues un ejercicio de almacenamiento en términos de bytes, kilobytes, cómo son las medidas de conversión, cómo nos funciona, cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos, ¿cierto? Cómo hacemos pues para tener entonces claro de alguna manera pues cómo se convierte la información. Hablamos de los sistemas numéricos, de la antigüedad, cómo funcionaban los sistemas antiguos en su historia, en su evolución, del sistema decimal, el sistema binario, el sistema hexadecimal y el sistema octal, que son entonces esos sistemas básicos que nos ayudan entonces al mejor lenguaje a la comprensión mejor de los sistemas de cómputo, que los sistemas de cómputo hablan básicamente del lenguaje binario y lenguaje hexadecimal, y que si se quiere tener conocer los valores, pues sí, se pueden aprender a hacer las operaciones, pero para ello ya tenemos entonces la calculadora programadora de Windows, que de una vez me trae, le ingreso el valor que necesite decimal y me lo entrega en cualesquiera de los otros sistemas o intercambio o viceversa. Bueno, todos ahí, entre todos, se puede manejar toda la información entre octal, decimal y cualquiera de ellos para manejar entonces nuestra información y tenerla de la mejor manera almacenada. Y luego pues hablamos un poco de los sistemas alfabéticos, de cómo pues está distribuido el mundo, ¿cierto? En esos códigos arbitrarios que son simplemente pues sistemas para reconocer unas unidades geográficas, unos espacios geográficos, y teniendo en cuenta pues que son la más extensa pues dentro de los sistemas alfabéticos es el alfabeto escritor latino, argentino y pues que son diferentes. Y terminamos pues con sistemas alfabéticos incluyentes, ¿cierto? Que son pues los sistemas tipo braille y todo lo que hay en tecnología, las herramientas de accesibilidad de Windows, el teclado en pantalla, el sistema braille que lo descargamos, ¿cierto? Como una fuente, un TrueType font en nuestro computador, y cambiamos para imprimir esto posteriormente en una impresora braille para que la persona fuese capaz de interpretar, de leer lo que se está escribiendo
en un código braille. Maravilloso, porque pues esta es la tecnología al servicio de las personas, y por aquí pues más o menos vamos, por aquí terminamos, ¿cierto? En esta asignatura de introducción a la informática, y aquí vamos, muchachos. Entonces, dejamos acá la lección número 13, es esta, y la lección número 14, que sería entonces el examen. Muchísimas gracias, y estamos entonces pendientes de nuestro examen. Gracias.